encuentran en el ámbito del impuesto a las ganancias para el año fiscal 2018 y citar los artículos de la ley que fundamentan su respuesta. Les recomiendo que lean, que lo bajen. Yo lo bajé por internet hace mucho tiempo, que pensé que no lo iba a entender. A Lino Harach, dicen al término no lo iba a entender, el radical que era disponible, no entendía nada. Bueno, es un libro cortito, súper simple, que les explica la estructura del... Sí, es una cosa, es como lo... ¿Entendés? Sí. ¿Quién me va a hablar de la verdad y no voy a poder comprender algo tan abstracto? Y sí, habla de la verdad de la justicia. Yo lo entendí. Bueno, Lino Harach es un libro cortito, el hecho imponible, lo bajan por internet, porque es un libro antiguo, pero muy claro, para que ustedes puedan entender la estructura. Es una obra maestra. Sí, es genial. Pero para que ustedes puedan entender, porque como ven, los impuestos se modifican, es como decía el profesor siempre, los impuestos tienen pasado, presente y futuro, y entonces, por más que el impuesto se modifique, ustedes entienden la estructura del impuesto, y les sirve para este y para los otros. Entonces, eso me parece útil que lo... Está también en la bibliografía, pero bueno, hay una recomendación especial, porque en la lista hay tanto que no voy a leer. Mejor que se lo digamos personalmente. Claro, porque por ahí empiezan a leer el impuesto a las ganancias, pero es muy útil este libro, muy cortito. Como mi hijo me dice, bueno, un libro de 50 como mamá, eso no quiero leer. Bueno, para que garantizarles que... Bueno, Juan Terranova dice, posee los siguientes inmuebles: un departamento en alquiler, un campo arrendado, una casa quinta de fin de semana y un departamento que utiliza como su vivienda particular. Bueno, entonces se acuerdan lo que les decía el contador, que acá lo que estamos definiendo es si una ganancia está dentro del ámbito del impuesto o está fuera del ámbito del impuesto. Es decir, estamos definiendo el qué. ¿Cuáles son los hechos imponibles que el legislador designó para que tributen el impuesto? ¿Está acá adentro o está acá adentro? Este es el señor Terranova. Eso es lo que estamos resolviendo. Claro. Es decir, los hechos imponibles son lo que el legislador determinó. Y una de las cosas que a mí me costó cuando empecé a estudiar impuestos, que fue al inicio, no fue yo tenía impuestos 1, esta materia la tenía primero que IVA, porque hay cosas que por ahí no las comprendía desde la lógica contable, porque es distinta a la lógica del legislador, porque hay una política fiscal, porque hay otras cuestiones que no tienen nada que ver con lo que estudiamos. O que son distintas, no es que no tienen nada que ver, son diferentes. Entonces, lo que ustedes tienen que entender acá es que hay una ley que determina cuál es el hecho imponible. Y no es, no, porque este debería ser, o porque este es parecido, porque... No, la ley es taxativa, y es más, a veces podemos defender a un cliente sabiendo que la ley no dice eso. Entonces no le pueden gravar ese hecho imponible porque no está en la ley. Entonces ustedes, por eso es importante que entender la ley, entender las palabras. Por eso el profesor es detallista con cada uno de los términos. ¿Qué es CDA? ¿Qué es valor inmobiliario? ¿Qué es? Porque si no es, si hay algo que es parecido, pero no es eso no es un hecho imponible para la ley. Entonces no tiene que tributar el impuesto. Entonces es importante que manejemos la ley y que la leamos, porque para comprender específicamente de qué estamos hablando. Entonces, lo que estamos viendo acá es cuáles son los hechos imponibles que van a estar, que el legislador determinó para que se pague el impuesto. Eso llevado a números, nosotros aquí no hemos hablado de números, hemos hablado de concepto, es, yo tengo las acciones de Cabrales, y uno de los hermanos Cabrales se quiere ir, o uno de los hermanos Ochoa de la confitería se quiere ir. Cuando va a vender las acciones, si tengo el 25% de los, eran 4 hermanos los Ochoa, de confitería Ochoa, por nombrar una mediana, es un montón de plata la ganancia, porque el valor de compra, hace 25 años de 1 centavo, y lo vendo en $1.000.000. Bueno, hay que pagar el 15% de $1.000.000. Entonces, ¿hay alguna manera para que eso no pague? Y puede haber o no, pero tenemos que entender, si yo en vez de enajenar las acciones, no las enajeno y las reduzco el capital, capaz que no pago. Por eso es importante esa terminología, porque estamos hablando de, si es $1.000.000, de $150.000 de impuestos, que generalmente termina. La otra me llamó un caso de un cliente que él era comisionista, había vendido el campo y dijo, bueno, ya está, voy a cobrar la comisión. Bueno, acordate que me debes los honorarios de los trabajos del IVA, para cobrar la comisión, ponete al IVA. Bueno, bárbaro. Y después me llama y dice, no, me dijo el tipo que no paga por lo que tiene que pagar de impuestos a la ganancia, ¿no lo podés ayudar hoy? Yo me voy a meter el otro contador. Bueno, lo cierto es que el impuesto a las ganancias terminaba por deshacer el negocio.
Bueno, después de la charla, mira, ¿por qué no le preguntas a tu contador que busque por acá, que busque por allá? Ves esto de los inmuebles, ves si lo tenías comprado de antes, entonces no está tributando. Bueno, fíjate. Y bueno, a la semana me llama y dice, bueno, bárbaro tu charla, qué sé yo, después lo con el contador y se destrabó. Le buscaron la vuelta, digamos, al problema. No terminó a pagar cero, pero lo cierto es que estos ejemplos que yo decimos teóricos, después en el mundo real son mucha plata. Y si son mucha plata, puede haber honorario. Porque si no hay plata es muy difícil sacarle un pedazo de cero. Así que es importante en esta primera clase que sepamos bien qué es lo que paga y qué es lo que no paga. Bueno, entonces, acuérdense, como les explicaba el profesor, si están en las categorías, esa ganancia está grabada, no tengo que analizar más. Entonces yo tengo que saber, acordarme cuáles son las categorías y qué es lo que está enunciado en cada una de las categorías, que son los artículos 41, 45, 49 y 79. Si está enunciado ahí, sea una renta, una ganancia, o sea una ganancia de capital, como les explicaba el contador, fíjense, por eso es importante que vayan leyendo y vayan estudiando y que hagan los deberes. Esto de, fíjense qué ganancias de capital hay, porque se extingue la fuente, pero está, teóricamente, si son rentas, rendimientos y enriquecimientos, si se extingue la fuente no debe tener ninguna renta más, pero como el legislador las ubica en uno de estos artículos que están dentro de las categorías, por más que sea una ganancia en la que se extingue la fuente, debe estar dentro del ámbito del impuesto y debe tributar el impuesto. Bueno, entonces, nos fijamos en este sujeto, Juan Terranova, y el departamento en alquiler está enunciado en el artículo 41, inciso A. Entonces está en la primera categoría. Entonces, la renta que obtenga por el departamento alquilado, por el alquiler que cobre, va a estar en la primera categoría, está dentro del ámbito del impuesto. Ya después, dentro de 5 o 6 clases, vamos a mirar cada inciso como si fuera un árbol con detalle que hay adentro de la primera categoría. Pero por ahora ubiquémonos que toda la locación, o sea, la renta periódica del capital inmobiliario, está en la primera categoría. Si es una renta, si es un arrendamiento de un campo, cualquier cosa que produzca renta, ese bien va a estar alcanzado. El punto B es un campo arrendado. La ley en el artículo 41, inciso A, no distingue entre campos o inmuebles rurales o urbanos. Entonces también la renta obtenida por el campo arrendado está dentro del ámbito del impuesto. El punto C es una casa quinta de fin de semana. Y esto es medio loco, porque vos decís acá yo porque tengo una casa quinta de fin de semana y tengo que pagar el impuesto. Y ahí sí. Es decir, está dentro del ámbito del impuesto porque se llama una renta psíquica. La ley no habla de que las rentas tienen que ser transaccionales y monetarias exclusivamente. Hay rentas que son psíquicas, como por ejemplo el caso de tener una casa quinta de fin de semana, por el tiempo en que la estoy utilizando para recreo o veraneo, tengo que tributar una renta. ¿Y cuál sería? Después lo vamos a ver el importe de eso, porque yo no la estoy alquilando, la estoy usando. El importe sería lo que se obtendría en forma presunta por ese alquiler durante ese tiempo. Entonces es una renta presunta, se llama, ya lo vamos a ver cuando veamos el artículo 41 en particular, los prácticos de primera categoría. Y después un departamento dice que utiliza como su vivienda particular. Acá, si bien no está dentro del ámbito del impuesto, porque no había, a ver, una renta psíquica tiene que estar específicamente determinada, porque digamos que la mayoría son rentas transaccionales, esta es la idea monetaria. Tiene que estar específicamente determinada. No está determinada. Pero para que no se presuma que, ya que la renta de una vivienda que utilizo para recreo veraneo, su renta psíquica está grabada, entonces también podría estar grabada la renta de una vivienda propia que estoy utilizando para vivir. Entonces, con un defecto en la técnica legislativa, la ley en el artículo 20, que son las exenciones, dice que está exenta el valor locativo de la casa habitación. ¿Qué es una exención? Una exención es, dentro de todos estos hechos imponibles que están acá, dentro de este globo que están acá, la ley dice, bueno, esto lo vamos a excluir. Este pedacito, de acá vamos a excluir otra parte, bueno, y así. Pero esto lo vamos a ver en exenciones. Entonces, nuestro profesor titular, el doctor Oclande, siempre decía que esto era un queso gruyère, las extensiones. Eran agujeros que le hacíamos al hecho imponible para que no quede alcanzado. Es decir, a pesar de que primero estaba en esta lista, otro artículo lo saca de la gravabilidad.
Es decir, ya lo vamos a ver, pero por ejemplo, en el artículo 79 están las rentas del trabajo personal. Las indemnizaciones por despido, por antigüedad, están exentas. Es decir, no significa que no estén dentro del ámbito del impuesto, pero en este caso la ley las decide eximir. Quizás viene una reforma tributaria y dice esta exención la vamos a sacar. Entonces nosotros ya sabemos que esa renta está dentro del ámbito del impuesto. Temporariamente no tributa, pero en realidad está dentro del ámbito del impuesto. Entonces, con un defecto de técnica legislativa, si nosotros estamos excluyendo, estamos diciendo que algo está exento, es porque está grabado, porque si no estaría acá afuera directamente. Entonces estamos diciendo que el valor locativo de la casa habitación estaría dentro de primera categoría, pero que está exento. Es una deficiencia, pero lo que viene a decir es que en realidad por el valor locativo de nuestra casa habitación no tenemos que tributar una renta psíquica. No existe una renta psíquica que se va a determinar en forma presunta por un valor similar al del alquiler. Pero sí, como vimos antes, si teníamos una casa de fin de semana. Esa, por usarla, vamos a pagar el impuesto. Y complementando este concepto, ese mismo artículo 20, inciso O, que hizo acá el agujerito en las rentas de primera categoría, también excluye dentro de las enajenaciones de inmuebles a las enajenaciones de la casa habitación. Es decir, si yo vendo una casa habitación, ya sea que la haya comprado antes del 2018 o después, esa no va a estar alcanzada, pero hasta aquí vimos que sí está en el ámbito, porque está en este artículo 2, apartado 5. O sea, si la casa no vivo en esa casa, voy a tributar. Si vivo en la casa, no voy a tributar, la haya comprado antes o después de la nueva ley. O sea que eso estaría dentro del ámbito, pero exento. Bien, entonces, el punto 2 dice que los intereses que obtuvo Antonio Artaza por la colocación de un plazo fijo en el Banco Nación, entidad sujeta al régimen legal de entidades financieras. Entonces, en el artículo 45, inciso A, que es segunda categoría, está enumerado taxativamente las rentas obtenidas por la colocación de capital. Entonces, el plazo fijo, la renta obtenida por la colocación de un capital, está dentro del ámbito del impuesto. Antes de la reforma, esta renta obtenida por personas humanas, Sí, porque lo tiene, a veces lo impuso el causante y le quedó a la sucesión porque vence después. Claro. Entonces, esa renta estaba exenta para personas humanas, con determinadas características, y ahora pasa a estar grabada. Eso ya lo vamos a ir viendo. Pero por eso estudian, porque es como, hay dos regímenes que coexisten. Y a veces no todos son tan fáciles. Sí, aquí estamos diferenciando. Por ahora vamos como despacio, decimos, está en el ámbito, está dentro del redondel o fuera. Después vamos a ver en otra clase, dentro de dos clases justamente, que algunos de esos cuestiones que están adentro del redondel salen por la exención. Entonces, en este caso, sobre todo para aquel que lo cursó el año pasado, decíamos, la renta de plazo fijo estaba exenta, a pesar de que está en el ámbito, ahora sacaron la exención, por eso está importante. Como quedó en el ámbito, ahora está grabado. Sí. Y que es por el disfrute de la casa de recreo veraneo. Es una renta psíquica. Entonces la ley te dice que lo que tenés que... Hay rentas transaccionales o monetarias que es por la compraventa, por las habituales, y las rentas psíquicas son rentas que es por el disfrute de algo, que te dice la ley en este caso que vos tenés que pagar por tener una casa de recreo veraneo. Es medio raro, pero bueno, es lo que hay. Podríamos definir así, en un plano teórico, que las rentas podrían ser de tres categorías. Transaccionales, ¿cuáles son aquellas? Las que provienen de un acuerdo de voluntades. Yo hice un negocio A con B, pero toca hacer un negocio entre dos personas, y esas pueden ser monetarias si son en efectivo, o pueden ser en especie, como en una permuta, pero hay una transacción, un acuerdo entre dos partes. Y yo tuve un enriquecimiento. Soy más rico gracias a que vendí algo más caro que lo compré. Ese es el grueso de la renta que está en el ámbito del impuesto. Después están los resultados por tenencia. Ustedes ya lo conocen de contabilidad, nos mataron con resultados por tenencia, cómo exponerlo, discriminarlo, sobre activo, sobre pasivo, etc. Es el resultado de algo que yo no hice una transacción con tercero, sino que porque me quedé quieto y tenía una cosa que aumentó su valor porque el mercado le reconoce más valor, tuve un enriquecimiento. Entonces, tenía mercadería que compré en dólares, subió el dólar, ahora vale más mi mercadería.
Esos son los resultados por tenencia, donde yo no me siento con B a negociar nada. Quietito solo en la estantería, las cosas suben de valor. Y después tengo el tercer tipo de renta, que son las rentas psíquicas. Estas rentas psíquicas son rentas, digamos, que estarían representadas porque no hago ninguna transacción, ni tampoco el mercado me le reconoce un valor, porque no es que vale más, sino que es porque estoy haciendo un disfrute que me hace feliz, digamos. Eso es una renta psíquica. Por ejemplo, una renta psíquica que algunos dicen que había que grabar es si yo vivo en el lugar donde trabajo. ¿Por qué? Porque me ahorro los gastos del colectivo. Dice, aquellas personas que pueden trabajar en su casa están obteniendo una renta psíquica. El disfrute de levantarse 8 menos 5, pongo la paga y ya puedo trabajar a las 8 y el mate el primero lo tomo 8 y 5. El otro no, tengo que terminarme los mates porque el patrón no me deja poner el mate en el trabajo. Si quiero tomar mate, tengo que levantarme 15 minutos antes, tomarme el micro y llegar a trabajar a Cabrales o al parque industrial. Eso es una renta psíquica, no debe ningún beneficio, sino que es, y está bueno laburar en la casa y no tener que moverse, sobre todo en las grandes ciudades. Entonces, ¿qué pasa con el impuesto a las ganancias con estas tres rentas? Las rentas que están definidas así en general son las transaccionales, esas están en el ámbito del impuesto sí o sí. Los resultados por tenencia y las rentas psíquicas solo están grabadas si la ley lo dice expresamente. Lo graba expresamente. Entonces, ¿está grabado el tener que trabajar en mi casa y no tener que viajar a trabajar? No, ¿por qué? Porque la ley no lo menciona. Es una renta. En el concepto de renta, entendido así, porque me ahorro el boleto de colectivo y el tiempo, es una renta, esa no paga. Los resultados por tenencia tampoco. Tengo una casa, ya vale más, justo no va y mi abuelo me regala una casa a media cuadra de Güemes. Cuando Güemes hace 30 años no valía nada, ahora vale una fortuna. Mientras yo no la venda, mientras no haga una transacción, enajenación, como vimos recién, ese resultado por tenencia no está alcanzado. Entonces, que no hay ningún resultado por tenencia alcanzado, sí, hay resultados por tenencia alcanzados cuando la ley lo dice. Por ejemplo, están alcanzados resultados por tenencia cuando sube la mercadería, esto que decíamos en la estantería, porque se evalúan el costo de la última compra. Cuando tengo hacienda, se toma el precio de mercado. Entonces, vamos a ver que hay algunos resultados por tenencia, pero la característica común es que no están alcanzados, salvo que la ley expresamente lo diga, y lo mismo pasa con las rentas psíquicas. De todos esos disfrutes que pueda tener, como renta psíquica, la única que están alcanzadas son esos dos valores locativos de la casa de recreo o veraneo o a precio no determinado, que están en el artículo 41, que es, yo no gané un mango, no tengo más plata en el bolsillo, pero poder disfrutar de una casa de veraneo, el legislador lo quiso grabar. Bueno, el punto 3, ¿puede quedar un minutito más? Vemos el 3 y terminamos. Utilidades obtenidas por Elena no se ve dedicada a la venta de productos de cosmética. Dice, por la venta de cosméticos, por la venta de ollas a presión recibidas en parte de pago de los cosméticos vendidos en el 2012 y por la venta de una cocina de su hogar. Del 2018, ¿sabes? En el 2017. Perdón. Bueno, entonces, ¿qué pasa acá? ¿Qué tipo de contribuyente les parece que es? Porque acá, acuérdense que el objeto y el sujeto se mezclan un poco. Si bien uno es el qué y el otro es el quién, y aparentemente tendría que estar bien diferenciados, acá a veces, según quién es el sujeto, paga o no paga, o va por la teoría de la fuente o por la teoría del balance. Entonces, ¿cuál sería el sujeto acá? Primero, Elena no se ve, es una persona humana, en principio, ¿no? Pero ¿qué les decía el contador el otro día? Que el derecho tributario tiene autonomía, y entonces como tiene autonomía crea ficciones, crea cosas raras como la renta psíquica y también crea una empresa unipersonal, que no está definida en el derecho, tampoco ahora en el Código Civil, ni en nada, ni tampoco en la ley que la está utilizando, define que es una empresa unipersonal. Entonces es Elena no se ve, al estar vendiendo ollas a presión, está teniendo una empresa unipersonal, porque tiene un capital, no es un oficio, no es que es, qué sé yo, cosmetóloga solamente, no, ella está ejerciendo actos de comercio, está vendiendo ollas a presión. Entonces es una persona humana que desarrolla actos de comercio,
y se la considera una empresa unipersonal, es una ficción tributaria. Entonces, ¿qué pasa si es una empresa unipersonal? En el artículo 41 son las rentas de capital, las rentas de bienes inmuebles, las rentas de valores mobiliarios, y en el 49 son las rentas de las empresas. Y en el 49D, ahora D, antes era otro inciso, menciona específicamente a las empresas unipersonales. ¿Y por qué es muy importante determinar si es una empresa unipersonal o no? Porque recuerden que si es una persona humana o asociación indivisa, va a tributar por la teoría de la fuente. Y si es una empresa unipersonal, va a tributar por la teoría del balance. ¿Y qué diferencia hay? Básicamente que acá tributa solamente por las rentas que tienen periodicidad, permanencia y habilitación de la fuente, y acá va a tributar por todo lo que obtenga. Es decir que si acá se gana un premio, que no sé, por las ollas a presión, la empresa que les vendía, qué sé yo, que no sé qué, les da un premio, no sé qué, está dentro del ámbito del impuesto, porque lo obtuvo por su actividad. Mientras que si es una persona humana, no. Si fuera una persona humana, si una indivisa, tributaría por la teoría de la fuente y todo lo que no tenga habitualidad, periodicidad y permanencia de la fuente, no tributaría el impuesto. Entonces es muy importante que ustedes entiendan esta diferencia. Esto se parece un poco a las películas de la realidad virtual. Es decir, la misma persona de carne y hueso es a la vez empresa unipersonal y persona humana. Si tiene renta por una actividad personal, Elena Nocebe va a ser persona humana y declarará sus rentas periódicas, pero a su vez, como vende ollas a presión, es una empresa unipersonal por la parte de esa actividad y va a ser un sujeto empresa que va a seguir la teoría del balance. Aun cuando es el mismo DNI, la misma persona que está desarrollando las dos actividades. Esta es la ficción de que la misma persona para el Código Civil, que es la que contrae obligaciones y adquiere derechos, son dos personas para el derecho tributario. Por ejemplo, en el caso de los taxis, también los taxis son considerados una empresa unipersonal, según un dictamen de la EPI, bueno, también es un dictamen, pero es un capital afectado al trabajo, y entonces se considera que el capital es muy importante y se lo considera que es una empresa unipersonal a un taxista, por ejemplo. Entonces fíjense que es muy diferente, sobre todo para antes de la reforma, porque si era antes de la reforma, por ejemplo, en el caso de un inmueble, la venta del inmueble estaba fuera del ámbito del impuesto porque no tenía periodicidad, y en el caso de posterior a la reforma, como está en el artículo 5, la venta en el apartado 2, en el artículo 2, apartado 5, está dentro del ámbito del impuesto. Entonces fíjense que tiene importancia, y sobre todo porque estamos liquidando y vamos a liquidar durante como mínimo 5 años, hasta de 6 años, como una producción 6 años largos, vamos a tener que seguir liquidando, por ejemplo, un ejercicio 2017, 2016. Entonces tenemos que saber, porque por ahí le vamos a hacer pagar mucho más a un cliente de lo que le corresponde. Bueno, entonces... Y además, en particular, lo que veíamos recién, que la venta de inmuebles va a estar grabada si son los adquiridos desde el 1 de enero del 2018. Si esta señora no se ve, le hubiéramos agregado a la práctica, vende un depósito donde guardaba las ollas, y otro práctico sería, vende la casa donde tenía alquilada. Resulta que la casa que tenía alquilada va a seguir la teoría de la fuente, porque es artículo 2, apartado 1, y la misma Elena Nocebe, el depósito donde tiene guardadas las ollas es la ganancia de una empresa unipersonal. Y entonces esa venta del inmueble donde está el depósito paga y la otra no. Entonces a veces me viene y me dice, che, ando con un problema de plata, ¿cuál vendo? ¿El depósito o el departamento alquilado? Y con el impuesto a las ganancias, vender el departamento alquilado que va a estar fuera del ámbito. No venda el depósito de las ollas que vas a tener que pagar. Después verás que podés vender los precios, pero si tenés que mirar el impuesto, y fíjense que no es lo mismo pagar el 35% o no pagar nada. Por eso es cuando hacemos hincapié, profesor, por esto me bajó, que le puse que estaba grabado. Bueno, yo te bajé y te dije que vuelvas el año que viene. ¿Sabes lo que te va a hacer Elena Nocebe cuando le pagas pagar el impuesto mal? Vas a tener que salir corriendo varios años hasta que puedas volver a usar el plata. Claro. Es muy grave porque hay mucha plata en juego. Sí, iba a surgir una... Bueno, entonces, por la venta de cosméticos, entonces es una empresa unipersonal. ¿Qué significa ser empresa unipersonal? Que todo lo que obtenga por la empresa unipersonal, las rentas obtenidas, van a ser de tercera categoría
y van a tributar por la teoría del balance. El artículo 49 determina que dentro de la tercera categoría están las empresas unipersonales, es decir, que entra por ahí, y es por la teoría del balance. Algo que no entiendo. ¿Es unipersonal porque tiene las dos actividades o solo por en sí la venta de ollas? ¿Cuáles serían las dos actividades? Porque está vendiendo ollas, es una empresa unipersonal. Si ella, no sé, es cosmetóloga aparte, solo, Claro. va a ser del 79, porque es un oficio o Digo, ya la venta de cosas ya la considera empresa unipersonal. Claro. Claro. Eso es como que también se encapsula, es decir, todo lo que tiene que ver con la venta de ollas va a ser una empresa. Todas las demás actividades, si pone plata en un plazo fijo, ella, no la empresa, si tiene un alquiler de una propiedad o si es cosmetóloga, eso se lo va a tratar como una persona humana, aunque todo sea del mismo cuerpo, digamos. Claro, y aparte, acá lo que hay que distinguir es que hay, ustedes cuando tengan que hacer la declaración jurada del contribuyente, van a tener que ver que hay cosas, como decía el contador, que son, supónganse, el plazo fijo puede ser en forma personal o puede ser con utilidades obtenidas o con fondos obtenidos de la empresa unipersonal, que tienen distinto tratamiento, porque uno va por la teoría del balance y el otro va por la teoría de las fuentes, si es personal. Si es personal, estoy acá, persona humana, se refiere en divisa. Sobre todo después, porque después por lo que vamos a ver, hay exenciones que son para las personas humanas que no son para los sujetos de empresa, a pesar de que sea la misma persona humana, la misma persona física, como diríamos. Es como si tuviera sombreros diferentes. Un sombrero sujeto a empresa y todo lo que tengo adjudicado o no está la palabra asignado a esta empresa unipersonal, tributa por la teoría del balance. Y después me corro y tengo un sombrero de otro color y entonces ese otro sombrero me dice que esto no está afectado a la empresa. Entonces acá como persona humana y acá tributa por la teoría de la fuente. Es muy importante que entiendan esta diferencia. Es como coexisten. Yo soy mamá, profesora, demás. Entonces son dos cosas distintas, dos roles, dos situaciones diferentes. Entonces, esto es lo que pasa con Elena o con una persona humana que desarrolla distintas actividades. Entonces, puede ser, ustedes cuando tengan que hacer la declaración jurada van a tener que asignar el patrimonio si es asignado a la persona humana o si está asignado a la empresa unipersonal. Y ustedes saben ahí que corren distintos tratamientos. Que si ustedes saben que el plazo fijo lo obtuvo con ahorros personales, no provienen de fondos de la empresa, no se los van a poner adjudicados a la empresa. Porque ahí tributa sí o sí, bueno, tributa por la teoría del balance. En cambio, lo otro tributa por la teoría de la fuente. El decreto reglamentario dice en un artículo que cómo se sabe si ese bien es de la empresa unipersonal o no, de acuerdo a una propia manifestación que haga el contribuyente en su declaración jurada, donde tiene que separar y decir, estos son los bienes de la empresa unipersonal, son las ollas, las cuentas a cobrar de los que no me pagaron, y estos son mis bienes personales. Lo tiene que diferenciar en la declaración jurada y eso va a generar a distinto tratamiento y ahí vamos a tener que tener la picardía de tratar de ponerle más cosas a la persona humana que tiene un tratamiento más acotado. Bueno, entonces, acá la pregunta de compañera de ustedes es acertada, pero yo invertí las cosas. Dije que yo dije utilidades obtenidas por Elena Noceve dedicada a la venta de productos de cosmética. Ella su actividad es productos de cosmética, vende productos de cosmética. Entonces, por la venta de cosméticos obtiene la renta esta de tercera categoría, por empresa unipersonal, y después dice por la venta de ollas a presión. La venta que recibió en pago de los cosméticos, es decir, yo invertí las actividades. La actividad principal de ella es la venta de cosméticos. Es lo mismo. Entonces, acá recibió por la venta de ollas a presión, recibe ollas a presión recibidas en parte de pago de los cosméticos. Ella vende cosméticos y recibe ollas a presión. Como estamos en una empresa unipersonal, va a tributar por la teoría del balance. Todo lo que haga, porque esas ollas a presión recibidas por la venta de cosméticos están asignadas a la empresa unipersonal, entonces van a tributar por la teoría del balance. Entonces está dentro del ámbito del impuesto esa venta. Si fuera que es una venta, es como la vender un lavarropa, está fuera del ámbito del impuesto. O sea, él no se dedica a vender ollas de presión, no hace habitualidad, no es periódica, pero como es una empresa, cuando vende esas ollas de presión que tuvo que agarrar porque no le pagaban con plata, también va a tributar el impuesto porque es una empresa. Bueno, acá dice por la venta del lavarropa, pero yo dije que es por la venta de una cocina de su hogar. La cocina está dentro de su patrimonio personal, no está dentro de la empresa unipersonal. Entonces, tributa por la teoría de la fuente. Y como no tiene ni periodicidad, ni permanencia, ni habilitación, no es una renta,
esa utilidad está fuera del ámbito del impuesto. ¿Por qué? Porque tampoco está en el apartado, en el artículo segundo, apartado 3, no habla de bienes muebles amortizables. Y una que dice acá, una cocina que no está afectada a producir ganancias grabadas, no es un bien mueble amortizable, porque es un bien mueble pero no es amortizable en la medida en que esté afectado a producir ganancias grabadas. No está en el apartado 4 y no está en el apartado 5, por lo tanto, esa venta de la cocina de su hogar está fuera del ámbito del negocio. Gracias por la paciencia que nos quedamos así, sobre todo en este hacinamiento.